Muy buenas tardes, queridos amigos. En esta ocasión nos iniciamos con uno de los temas más interesantes en derecho laboral, que son los conflictos colectivos económicos. Es de tal naturaleza la importancia del tema que aquellos que no están especializados en la materia pueden leer el capítulo correspondiente muchísimas veces y no tan solo no entenderlo, sino hasta afirmar que es regresivo respecto de los privilegios que la ley del trabajo concede a los obreros, a los empleados, a los trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que desde nuestras primeras enseñanzas, nuestros queridísimos maestros, conocedores de la materia, sabios en la materia, generalmente tienden a verse amparados por una ideología. El derecho social, al cual está acompañado el derecho del trabajo, tiene la desventaja de que siempre el expositor, siempre las personas que intervienen tienen ideologías al respecto. Son de derecha, son de izquierda, son religiosos, son ateos, son capitalistas, son socialistas. Y entonces, generalmente, la exposición de sus ideas en materia laboral son clases ideologizantes o clases donde pretenden adoctrinarnos. Si el maestro es de tendencia obrerista, toda la legislación laboral debe proteger total y fundamentalmente a la clase trabajadora en contra de la explotación de los patrones capitalistas y esclavistas del sector productivo. Esa es una afirmación que frecuentemente escuchamos. Y por otro lado, si el sector es de derecha o estrictamente patronal, dice el derecho laboral pretende poner un límite a la productividad de las empresas, al derecho y libertad de estas para poder obtener del riesgo de capital ganancias, con la colaboración lógicamente del trabajador, pero como un sector más de la producción, no como un partícipe o como un asociado de la clase patronal. Y así vamos escuchando durante todas las clases las tendencias de nuestros maestros, o son de izquierda, o son de derecha, o siempre están en favor de los trabajadores, o siempre están en favor de los patrones, pero eso es explicar el derecho laboral. Es como si nos explicaran el derecho civil o el derecho penal. El derecho penal desde el punto de vista de la víctima, el derecho civil desde el punto de vista del agraviado. Decimos, no, esto no es así. Tenemos que dar una explicación objetiva de la disciplina que explicamos. Con mucha frecuencia en mis clases doy ejemplos en otras ciencias jurídicas, en otras disciplinas para demostrar nuestro equívoco. Comentamos frecuentemente en nuestras clases, en las universidades públicas y privadas, tenemos en muchas ocasiones como profesores muy conocedores, muy estudiados, muy sabios, a sacerdotes. No tiene absolutamente nada que ver que sean sacerdotes siempre y cuando no pretendan adoctrinarnos en la religión, sino exclusivamente enseñarlos la disciplina jurídica que tienen que exponer. Frecuentemente les digo a mis alumnos, ¿cómo expone un sacerdote en una clase de derecho familiar
el matrimonio igualitario. O sea, personas del mismo género, hombres, mujeres. La obligación del profesor es explicarlo, lo que dice la legislación, cómo se desarrolla, qué se pretende. Pero indiscutiblemente el sacerdote va contra de sus ideas, sobre todo en el régimen católico. No se puede concebir el salario, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿cuál es la obligación del sacerdote? ¿Explicar su punto de vista, que lo prohíbe la Iglesia, o explicar lo que dice el derecho civil? Yo creo que hay que ser objetivo. Si está para la enseñanza de la legislación, tiene que enseñar la legislación cómo se desarrolla, no como él quisiera que se presentara. Bueno, pues con ese ejemplo nos encontramos exactamente igual en las condiciones del derecho del trabajo. Generalmente nuestros maestros o tienden por la derecha o tienden por la izquierda y decimos, sus tendencias ideológicas son muy respetables. No tenemos por qué censurarlas. Pero lo que sí censuramos es que vengan a una clase y en lugar de explicarnos la disciplina jurídica, nos expliquen la interpretación que ellos hacen personalmente de la clase de acuerdo con su tendencia. Luego entonces el alumno no está aprendiendo derecho laboral, lo están adoctrinando sobre una tendencia del derecho laboral. Todos tenemos derecho a tener tendencias. Podemos ser de cualquier ala, pero no tenemos derecho en una clase donde debe ser objetiva a expresar nuestro punto de vista con el objeto, ¿verdad?, de convencer a nuestros alumnos. Es exactamente lo que pasa en materia laboral. Nos enseñan que el derecho laboral tiene por objeto privilegiar a los trabajadores, evitar los abusos del patrón, tratar de que no haya mayor esclavitud ni servilismo. Todo eso es perfectamente bien desarrollado cuando iniciamos la historia del derecho del trabajo. Si nos preguntan, ¿por qué surge el derecho del trabajo? Sobre todo el derecho del trabajo moderno. Decimos, lógicamente, por la revolución industrial, que se presentó en el siglo XVIII y que tenía por objeto precisamente darle a las empresas todo el privilegio bajo el régimen liberal que en ese momento seguían los estados, y considerando al trabajador como un medio únicamente de producción, no como una persona, lo cual provoca o provocó la explotación, provocó los enfrentamientos, provocó la necesidad de cambiar las reglas. Acordémonos de los estados en el periodo liberal del dejar hacer, dejar pasar. Recordemos los periodos de la Revolución Francesa sobre la autonomía de la voluntad. Cada ciudadano es libre de expresar sus ideas como lo desee y de contratarse en la forma y términos que considere pertinente. Luego entonces, en una relación jurídica entre el patrón y el empleador, pues podía existir toda clase de abusos en contra del trabajador, partiendo del principio que el trabajador, expresaba su libre voluntad. Y si la jornada era muy larga, el salario muy bajo, las condiciones de trabajo atentando contra el régimen sanitario, no existía el reconocimiento de los riesgos laborales, etcétera, estábamos aplicando el principio de la autonomía de la voluntad que en aquel momento estaba en boga, sobre todo en la materia civil. Sin embargo,
la lucha de los trabajadores en los regímenes industriales. Inglaterra, Alemania, Francia, primeros países europeos industrializados bajo las nuevas reglas que provocó precisamente lo que hemos llamado revolución industrial. ¿Qué es la revolución industrial? Nos preguntan con frecuencia los alumnos. Un cambio en los sistemas de producción y de trabajo. ¿Por qué de producción? Porque del taller, donde estaban estrictamente los familiares del maestro o dueño del taller, se hacían las cosas a petición, a solicitud del comprador y pieza por pieza. Cuando vienen los nuevos inventos, la máquina de vapor y tantos inventos más, entonces se cambia del taller familiar a la fábrica, a la empresa, al centro industrial. Y el trabajo de cada uno de los obreros o empleados ya no se venía a constituir en el desarrollo de todo el producto de principio a fin, sino solo parte del producto que se producía, trayendo como consecuencia la división del trabajo. Ya pasamos de un régimen de taller familiar a un régimen industrializado. En ese régimen industrializado, ¿qué ocurre? El patrón, como dueño de la empresa, se despersonaliza. Ya el patrón del trabajador ya no es el jefe de familia, ya no es el jefe de taller, ya no es el maestro. Ahora es la empresa, la persona moral. ¿Quién le da instrucciones al trabajador? Pues le da instrucciones posiblemente el supervisor, pero el supervisor que le da instrucciones es trabajador. ¿De quién recibe instrucciones el supervisor? Lo recibe del intendente o superintendente. ¿Quién es el superintendente? Otro representante del patrón. Entonces, ¿quién le da instrucciones al superintendente? Pues el director de la empresa. ¿Y quién es el director de la empresa? Otra persona más que laboraba al servicio de la empresa. Entonces se pregunta el trabajador, ¿quién es mi patrón? El patrón es la empresa, la persona moral. Ya está despersonalizado la situación laboral. No es lo mismo cuando el trabajador en el pequeño taller que todavía tenemos en muchos países se dirige a su maestro, porque ¿quién es su maestro? Es su padre, es su tío, es su padrino, es su amigo. Y le comenta entonces las situaciones laborales en las cuales solicita un cambio. Quiero salir más temprano, no quiero venir mañana, no me alcanza con lo que gano, etc. Pero cuando el trabajador está en una empresa, ya no se dirige al patrón, se dirige a su superior. Y su superior tiene que seguir la cadena de mando, como dirían los militares, hasta llegar. ¿A quiénes? Pues al consejo de administración, a los accionistas o al representante único de la empresa. Eso provoca el abuso de la clase de trabajadoras y el nacimiento del derecho laboral. Claro, estamos hablando de la historia. Nuestra pregunta sería, ¿que el derecho laboral de los siglos pasados continuará todavía? Muchos afirmarán que sí. Muchos continuarán diciendo, no, es que el patrón, la empresa o el empleador, como le llames, sigue abusando de la clase trabajadora, sigue tratándola como esclavo, sigue considerando al trabajador como su siervo. No dudamos que existen empresas de esa naturaleza, pero nuestra pregunta es, ¿constituirá una regla general? Y en caso de existir esa regla, ¿no habrá elementos para el trabajador que le permitan la queja, la reclamación?
la demanda, la solicitud ante el sindicato, ante las autoridades de cambio de condiciones por abuso? Por supuesto que sí. Entonces, si todavía existen los abusos patronales, ya existen los medios para modificarlos. Y por la otra parte, el trabajador, hablamos de la lucha de clases, la lucha obrera, pues son conceptos del siglo XVIII, cuando el trabajador efectivamente tenía que enfrentarse físicamente al patrón y según la tendencia de aquel entonces, o para mejorar sus condiciones de trabajo se enfrentaba, o para exigirle a la autoridad el cambio de legislación, o para luchar por la dictadura del proletariado. Bueno, ya son condiciones políticas, ya no es derecho laboral. ¿En cuántas ocasiones un maestro nos viene a hablar del movimiento socialista o del eurosocialismo, etcétera? Conceptos muy interesantes, conceptos que debe conocer el alumno, pero no tiene nada que ver con el derecho del trabajo. Como maestros en la materia laboral tenemos que explicar qué es el derecho del trabajo, cuáles son sus diversas instituciones, qué implican, cómo nacieron, cómo se han desarrollado, cómo se ejecutan en la actualidad. Eso es lo importante. ¿Queremos relatar la historia? Por supuesto que tenemos que relatarla, pero no quedarnos en el pasado de la historia. Considerar que la historia ha evolucionado en todos sus aspectos y, lógicamente, ha evolucionado en materia laboral. Partiendo de esos principios, es indiscutible, ¿verdad?, que tenemos que tomar en consideración cómo vamos a tratar el tema de los conflictos económicos. Para hablar de conflictos económicos nos tendríamos que ir muy atrás. Y como primer antecedente histórico, nos colocaríamos en la Constitución Mexicana de Querétaro, donde fue creado el artículo 123, que antes no había derecho laboral, antes no había legislación. Claro que sí, claro que sí. Había muchísima legislación, no obstante que nuestros maestros parten en muchas ocasiones del artículo 123. A guisa de ejemplo les podríamos decir que antes de la Constitución de Querétaro había legislaciones de los estados en materia laboral. Algunos autores nos hablan de 2, 3 legislaciones: Veracruz, Yucatán, Jalisco. Otros la amplían a Coahuila, Aguascalientes. La realidad es que los estudios y las investigaciones nos han permitido conocer más de 65 legislaciones, no me equivoco, previas al artículo 123. Quiere decir que ya el derecho laboral existía, no con el desarrollo que lo tenemos actualmente, no con la fuerza, pero ya existía. Frecuentemente también cuando nuestros maestros nos hablan de movimientos de los trabajadores, movimientos sociales, huelgas, paros, se concretan a la materia histórica, cívica, y nos dicen Cananea y Río Blanco, 1915, 1916, los movimientos sociales de los trabajadores, porque Porfirio Díaz prohibía los movimientos y prohibía los sindicatos. Nada más falso que esto. Desde antes de Porfirio Díaz, desde antes de Juárez, hubo movimientos sociales y huelgas en nuestro país. Y se cuenta por cientos, por cientos.
Pero lógicamente la historia, determinada por la Secretaría de Educación y que aprendemos en nuestra primaria y un poco en la secundaria, pues se concreta a límites sobre el tema. Y es por eso que los laboralistas en muchas cosas, cuando exponemos la historia, hablamos del artículo 123 como algo muy profundo, muy importante. Por supuesto que lo es. Pero si hay antecedentes, y muchos antecedentes, como ya les he dicho. Vamos a partir, insisto una vez más, del constituyente de Querétaro, para no hacer únicamente historia y olvidarnos de nuestro tema. En el constituyente, cuando surgió la necesidad de crear el artículo 123, eran diferentes las corrientes. Primero, ¿por qué vamos a incluir en una constitución legislación obrera? Pues vamos a incluir también legislación civil y legislación penal, decían los tratadistas, los maestros de aquella época. Se mencionaba una constitución debe estar formada por la parte dogmática, garantías individuales, y por la parte orgánica, organización del gobierno. Pero la legislación ordinaria, la que se deriva, debe estar teniendo como base determinados preceptos de la legislación, pero no hacer un detalle de todos los códigos porque nunca concluiríamos. Sin embargo, la clase trabajadora, olvidándose un poco de la doctrina, de la teoría general del Estado, que en aquel momento tenía grandes enseñanzas en los alemanes, en los franceses, se aparta y dice, no importa lo que diga la teoría general del Estado, no importa lo que diga el derecho constitucional en su doctrina, nosotros queremos incluir derechos laborales de los trabajadores. Frecuentemente se decía, el quinto constitucional, ahí está el derecho de los trabajadores. Ahí está, ahí metimos otros artículos, como el descanso semanal, como la jornada nocturna, como el descanso obligatorio, lo que no debimos haber hecho, porque ya estamos individualizando. Con el artículo 5 es suficiente, pero la clase trabajadora, apoyada por algún sector de la clase gubernamental, dijo, vamos a darles el derecho a los trabajadores que formulen un artículo específico donde se garanticen sus derechos fundamentales. Y así se creó el artículo 123. Sin embargo, los juristas, José Natividad Macías, asesor de Carranza, decía, sí, pero no confundamos. ¿Cómo vamos a hacer efectivos los derechos de los trabajadores? No cometamos el gravísimo error, insisto, gravísimo error, de dárselos al tribunal jurisdiccional, a los juzgados civiles. No, el derecho del trabajo no puede ser regulado por los tribunales. ¿Por qué? Porque los trabajadores no tienen confianza en los tribunales. Los trabajadores no van a los tribunales, se sienten que ahí siempre pierden sus discusiones. Pero lo que es más, decía José Natividad Macías, los conflictos que vamos a resolver son los conflictos sociales, los paros, las huelgas, las organizaciones colectivas, lo que hoy llamamos sindicatos. Eso es lo que vamos a resolver. Porque no son conflictos jurídicos, son conflictos sociales, son conflictos económicos. ¿Qué pedían los trabajadores de Cananea? Mayor salario, mejor condición de trabajo, expulsión de los extranjeros en los puestos fundamentales.
¿Qué pedían los trabajadores en Río Blanco? Tribunales que los auxiliaran, mejores condiciones laborales, mejor trato. Entonces nos decía Natividad Macías, eso son conflictos sociales, no son conflictos jurídicos. Y no le podemos enviar a un juez ordinario, un conflicto social, un conflicto económico. Los jueces están para resolver conflictos jurídicos, para interpretar la ley, para concluir quién tiene derecho y quién no, o si se violó la norma o no se violó la norma. Esa es la función del juez. Pero en cambio, el juez no puede resolver los paros ni las huelgas. Y lo que es más, los organismos creados para favorecer esta relación obrero-patronal también tiene derecho a fijar salarios mínimos, a convocar a los sectores, a ponerlos de acuerdo sobre temas económicos. Y eso no lo puede hacer un juez ordinario, porque está cambiando su posición. Y agregaba tan distinguido jurista, los que hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero por órdenes del primer jefe para elaborar una ley de trabajo, nos hemos dado cuenta que en los países más civilizados, más industrializados, los problemas laborales no se resuelven por los tribunales jurídicos o jurisdiccionales. Se resuelven por una junta de conciliación y arbitraje. ¿Qué es una junta o un comité o una comisión de conciliación y arbitraje? Primero, un órgano colegiado, integrado por patrones, trabajadores y gobierno. A veces es bipartita, por trabajadores y patrones. No interviene el gobierno en algunos países. ¿Y ese organismo, cuál es su función? Traer a las partes en conflicto y, en primer término, buscar un arreglo conciliatorio. Escuchar a ambos y, una vez que se escucha a ambos, buscar que entre ellos se pongan de acuerdo con razonamientos de esta comisión. Pero si estos razonamientos en el periodo conciliatorio no son escuchados, entonces se tiene que pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? El arbitraje. Pero no confundamos, insistía el jurista, no confundamos el arbitraje con la jurisdicción. La jurisdicción es a cargo de los tribunales judiciales, no de los órganos administrativos. Y el arbitraje consiste en que si las partes están de acuerdo en someterse al arbitraje, la comisión les dicta un fallo llamado, en términos ordinarios, laudo, que viene de laudare, ¿verdad? Exponer un punto que se le somete a consideración al árbitro. Pero una vez que se dicta el laudo, este organismo no tiene facultades de ejecución, en orden de ideas. No se cumple la conciliación, no se cumple el arbitraje. ¿Qué se hace? Pues el conflicto deberá continuar. Y solamente si hay violaciones jurídicas, podrá intervenir el juez común. Sí, si hay vandalismo, si hay robos, si hay fraudes, si hay actos delictuosos, si hay violaciones al contrato, entonces entra la jurisdicción. ¿Qué implicaba en aquel entonces esa afirmación? Que sin decirlo expresamente, José Natividad Macías se estaba refiriendo a los conflictos económicos. El tema que nos ocupa en esta ocasión. ¿Qué es un conflicto económico?
pues, una oposición de intereses entre dos grupos sociales representados por los patrones y representados por los trabajadores. Los trabajadores que pueden estar en mayoría, en coalición, en asociación, en cooperativa, en cualquier forma, pero que constituyen un grupo colectivo que reclama derechos colectivos. Y el patrón, en lo individual, persona física o persona moral, es una persona colectiva también. ¿Por qué? Porque está en la facultad de poder negociar con una colectividad. Claro, puede haber un patrón, persona física, un patrón, persona moral, o varios patrones, personas físicas o personas morales o mixtos. Pero la personalidad del patrón es desde su circunstancia individual. Cuando se decide entonces la creación del artículo 123 y de las autoridades laborales, se dijo que las juntas de conciliación y arbitraje eran los órganos encargados de resolver las diferencias entre patrones y trabajadores, creando luego entonces la primera organización laboral dentro de una constitución. Adelantándonos un poco, vemos con mucha frecuencia que nuestros órganos de conciliación y arbitraje son sujetos a la crítica, sujetos a los señalamientos. A muchas personas no les gusta y dicen, bueno, ¿para qué sirve un órgano de conciliación que no concilia o de arbitraje que no se respeta? Bueno, pues desafortunada o afortunadamente, diría yo, los órganos de conciliación y arbitraje diferentes a los laborales tienden a extenderse, a pluralizarse. La Profeco, Procuraduría del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Defensa de los Intereses Financieros, la CONEMED, los intereses médicos y de los pacientes. ¿Qué son esos órganos actuales en nuestro país? Órganos de conciliación y arbitraje, de naturaleza administrativa. No tienen facultades de ejecución. Y por lo tanto, primero intentan la conciliación. Y si no, se pasan al arbitraje. Y si no se respeta ni uno ni otro, pues entonces ya intervendrá la jurisdicción. ¿Pero por qué creamos esos órganos? Pues esos órganos actuales, tan importantes, le quitan mucho trabajo a la función jurisdiccional que se encuentra ahogada por la multiplicidad de conflictos jurídicos, no en nuestro país, sino en el mundo. Los órganos de conciliación y arbitraje tienden a pluralizarse. Les llamamos actualmente diferentes formas: órganos de mediación, órganos de conciliación, órganos de arbitraje. Le podemos llamar como querramos, siempre y cuando no olvidemos que son órganos administrativos, no jurisdiccionales. Generalmente son previos a la función jurisdiccional, o sea, antes de irme al Poder Judicial, a ver si me puedo conciliar, a ver si puedo llegar a un arreglo con mi contraparte. Y eso inclusive ha llegado a tal grado que nuestro artículo 17 de la Constitución ya habla de una expresión que muchas veces nos confunde: métodos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué significa? Antes de ir al Poder Judicial, a ver si hay algún órgano que pudiera ver nuestras diferencias y lograr
la solución sin tener que demandar, ni contestar, ni ofrecer pruebas, ni irnos a conflictos tan largos, tan diversos, tan enojosos, tan caros. Pues bien, estos órganos que actualmente están funcionando administrativamente constituyen precisamente el antecedente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora modificadas por la ley de 2019. Esos órganos de conciliación y arbitraje, en el año de 1918, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un amparo que le fue sometido, dijo con toda seguridad: las juntas de conciliación y arbitraje no son órganos judiciales, son órganos que pretenden el arreglo entre las partes mediante un sistema administrativo bipartita, que es la conciliación y el arbitraje. De no lograrse esto, queda libre la jurisdicción. Luego entonces se refería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1918 a una interpretación auténtica de los debates del constituyente. ¿Por qué en 1918 fue tan atinada? Porque hizo precisamente una calificación exacta de lo que era una junta de conciliación. En primer lugar, porque habían transcurrido unos cuantos años de la publicación de nuestra Carta Magna. Y en segundo lugar, porque a algunos miembros del constituyente les tocó la oportunidad de ser ministros de la Corte. Entonces habían presenciado y votado en la organización respectiva de 1917. Sin embargo, ocurría que frecuentemente se decía: bueno, pues ¿a qué voy a una junta de conciliación? Si la propia fracción constitucional me dice que es optativo, que puedo ir o que no puedo ir. Y todavía me dice que una vez que me dicten el arbitraje, ¿puedo cumplirlo o no puedo cumplirlo? Pues ¿qué clase de organismo es este donde queda a opción concurrir y queda opción acatar la resolución? Bueno, la respuesta es muy fácil, porque no era un órgano jurisdiccional y porque solo resolvía conflictos colectivos, conflictos sociales, enfrentamientos no entre patrones y trabajadores, sino entre capital y trabajo, considerado como un abstracto. O sea, no importa quiénes son los trabajadores, no importa quiénes son los patrones, sino qué es lo que se pide por el organismo. No es la petición de Juan Pérez ni de Pedro Martínez, sino de su sector. Ahí está lo colectivo precisamente de ambos sectores. Basado en nuestros principios, en 1924, ya la Corte, con otros integrantes, quiso facilitar las cosas bajo una interpretación diferente de lo que era la Junta de Conciliación. Y recordemos que el intérprete auténtico de nuestra Constitución es la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, sobre un mismo tema, a veces nos da una interpretación en un sentido, más adelante en sentido contrario, más adelante la cambia, y así es variable la interpretación de la Corte. El ejemplo, entre muchísimos ejemplos que pudiéramos dar, pero más destacado es el del matrimonio, ¿verdad? Antiguamente nos decía la Corte que el matrimonio era el convenio celebrado entre personas de diferente sexo. Y de unos años atrás
nos dice que el matrimonio puede ser realizado con personas del mismo sexo. Entonces decimos, si la Constitución ha cambiado, siempre tenemos la misma fracción, sí, pero la interpretación de la Corte es la que ha cambiado y la que se ha practicado. Por eso, cuando nos apoyamos en determinados principios de la Corte y durante su desarrollo cambia, nunca olvidamos aquella frase célebre de un gran ministro de la Suprema Corte de Justicia Americana, donde nos dijo, no sé si con ironía o con sabiduría, no importa lo que diga la Constitución de mi país, lo que importa es qué dice la Suprema Corte de Justicia que debemos interpretar respecto de la Constitución de mi país. Entonces la interpretación es variable y es cambiante. Exactamente, fue lo que ocurrió en 1924, cuando ya teníamos una idea muy precisa, derivada de tesis de la Corte, de lo que es la Junta de Conciliación. En 1924 nos da un cambio de 180 grados y nos dice, las juntas de conciliación y arbitraje son órganos especializados en materia laboral, no especiales, para no violar la Constitución, especializados. Y así como en derecho civil hay órganos especializados en materia civil, penal, administrativa, etcétera, en el Poder Judicial así ocurre, pues aquí hay un organismo que se encarga de la materia especializada, que es el derecho laboral. Además, esa especialización se da en todas sus áreas, en conflictos individuales y colectivos. Y por último, no pudo crear el constituyente un órgano de esta naturaleza que no le otorgara autoridad para ejecutar sus resoluciones. Por lo tanto, las juntas de conciliación y arbitraje tienen facultades de ejecución para el cumplimiento de sus laudos. Bueno, no utilizó en ningún momento la Corte el calificativo a la Junta de tribunal judicial o tribunal jurisdiccional, pero lo implicó. ¿Por qué? Porque se trataba, la Junta de Conciliación y Arbitraje, de interpretar, aplicar y ejecutar sus disposiciones en materia laboral. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que la Junta, sin decirlo, la Corte se transformó en un verdadero tribunal. Los juristas de aquella época, que durante tanto tiempo habían pensado atinadamente, de acuerdo con la Constitución y con la interpretación inicial de la Corte, que las juntas eran órganos de conciliación y arbitraje. Más adelante nos dice nuestro Supremo Tribunal que sí son órganos de conciliación y arbitraje, pero con efectos de jurisdicción, idénticos al Poder Judicial. Hubo tantas interpretaciones doctrinales sobre esa resolución de la Corte que se dijo, bueno, es que los tribunales laborales ahora, con el nuevo principio, son tribunales de equidad. Con el nuevo principio son tribunales con facultades para resolver otra clase de situaciones. Son tribunales donde tienen la facultad de dictar pruebas a verdad sabida y nueva y buena fe. Le querían dar soluciones. Y entre otras cosas decían, bueno, y si es jurisdiccional el tribunal, ¿por qué está dentro de la estructura del Poder Ejecutivo? Bueno, en aquel entonces
constituía pues un verdadero problema la solución. Pero si recordamos los principios de la división de poderes, donde decíamos, o se decía, en la división de poderes existe el ejecutivo, legislativo y judicial, donde formalmente el ejecutivo se encarga de la administración, el legislativo de la creación de leyes y el judicial de la interpretación y aplicación, formalmente. Pero materialmente, el Poder Ejecutivo realiza actos legislativos con sus reglamentos y actos judiciales con sus interpretaciones, por ejemplo, el juicio político. Y el legislativo también se encarga, independientemente de legislar, de dictar el reglamento interno de su jurisdicción, de resolver a los asuntos de su personal y de su ministerio y de ejecutarlos. Y por último, pues el Poder Judicial dicta sus reglamentos internos, acto legislativo, contrata personal, lo despide, aplica sanciones, acto judicial, ejecutivo y legislativo. Entonces, no olvidemos que la circunstancia de que las juntas de conciliación y arbitraje estuvieran dentro del poder administrativo como están actualmente, no implica que sus funciones no fueran jurisdiccionales. Formalmente es un órgano administrativo, materialmente es un órgano jurisdiccional. Durante largo tiempo, nuestro Poder Ejecutivo Federal, podría hablarles de Fox, de todos los presidentes posteriores, Calderón, Peña Nieto y el actual presidente, han considerado que es conveniente que todos los órganos que se encuentran dentro del Poder Administrativo y hagan jurisdicción, se vayan al Poder Judicial. Porque, de acuerdo con la doctrina, sí les pertenece. Sin embargo, la historia se ha desarrollado tanto, los problemas presupuestales, los problemas de categorías, etcétera, ha impedido la práctica. Aunque en este momento ya la ley de 2019 ya envía a los tribunales laborales al órgano judicial, respetando las juntas de conciliación para que continúen en su labor de todos los asuntos pendientes de resolver. Entonces, muchos consideran que las juntas de conciliación van a desaparecer cuando inmediatamente nazcan los tribunales judiciales. Eso no es cierto. Las juntas tendrán que concluir sus conflictos. De no concluir sus conflictos y se pasara a la mitad del desarrollo del proceso a un tribunal judicial, se violaría el 14 constitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tribunal debe estar previamente establecido. Cuando se planteó el asunto fue ante la Junta, con leyes creadas con anterioridad al hecho. El hecho fue la Ley Federal del Trabajo. No vamos a mandarlo al Poder Judicial asuntos con la nueva legislación diferente a la que inicialmente se intervino. Por eso las juntas deben continuar. Claro, y ahí nos vamos a los pronósticos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues hay tantas juntas como estados de la República. Algunas se tardarán 10 años, otras 15 años. Y yo calculo que, pues yo creo que nuestros nietos ya van a ver la desaparición total y absoluta de las juntas, tanto locales como federales. Por lo tanto, durante largo tiempo, el derecho laboral se va a desarrollar en forma paralela. Los conflictos que se iniciaron ante la Junta tendrán que resolverse. Los nuevos conflictos, cuando se creen los tribunales judiciales laborales y la nueva legislación aplicable, entonces los tendrá que ver. Habrá paridad. Pero no divaguemos y continuemos con el tema. ¿Qué pasa cuando el constituyente dicta el artículo 123? Frecuentemente
nuestros maestros se olvidan que de 1917 a 1931 hay un lapso de creación constitucional hasta creación de la Ley Federal del Trabajo. Y decimos, ¿qué pasó en el lapso intermedio? ¿Que nadie aplicaba el derecho del trabajo? Claro que sí se aplicaba el derecho del trabajo. Si analizamos los transitorios de la Constitución, que nos dice, en tanto se creen las autoridades de cada estado para aplicar las disposiciones del artículo 123, todas y cada una de sus fracciones podrán ser aplicadas directamente por el organismo o junta que cree el Estado. Entonces, se empezó a aplicar el artículo 123, diríamos, casi al día siguiente de su publicación. Ya con posterioridad empezaron a crearse las leyes laborales de los estados, las juntas de conciliación de los estados. En 1928, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para dividir el área federal con el área local. Y en 1931, como consecuencia de modificaciones en la Constitución. ¿En qué consistió la modificación? El artículo 73, fracción 10 de la ley constitucional indicaba, son facultades exclusivas del Congreso de la Unión, y empezaba a desarrollar minería, cinematografía, petróleos y laboral. Eso provoca que en 1928, con motivo de esa modificación, el derecho laboral ya en su legislación, insisto, legislación, sea federal, y en su aplicación bajo la misma ley es local en el área local y federal lo que compete a industria federal. ¿Cómo hacemos la distinción? ¿Cómo decimos cuándo es federal y cuándo es local? Recordemos que nos dice la Constitución. La materia federal es de carácter excepcional. Todo lo que no esté expresamente señalado para la materia federal será la materia local. Luego, entonces, para que el derecho laboral tenga un área federal, se requiere una disposición expresa. Y la disposición expresa se encuentra en el artículo, fracción 31 del artículo 123, donde dice, constituye la materia federal y hace una larga lista de empresas y de servicios. Lo cual está señalando con precisión la materia federal. Lo que no esté en esa fracción es necesariamente local. ¿Y la legislación? ¿Por qué tenemos una legislación federal? Bueno, pues daríamos la misma respuesta. ¿Y por qué tenemos un código mercantil que se aplica en materia federal y en materia local? Lo mismo pasa con las disposiciones de derecho del trabajo. Se aplica la misma legislación en el área federal y en el área laboral. Solamente que la competencia es diversa. En el área federal es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En materia local es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En 1931, cuando se crea la Ley Federal del Trabajo, se encuentra el legislador ante una disyuntiva. ¿Cómo interpreto el pensamiento del constituyente sin entrar en contradicción con la tesis de la Corte? Porque el constituyente nos dice los asuntos laborales solamente en materia colectiva. Y la Corte en 24 nos dice no, colectiva e individual.
Entonces, ¿qué hago con mi ley federal del trabajo? En su exposición de motivos, maravillosamente bien expresada. Claro, los diputados eran de otra naturaleza, estudiosos, conocedores. En su exposición de motivos se dijo, vamos a dividir lo colectivo y lo individual en el procedimiento. Y vamos a hacer procedimientos individuales y procedimientos colectivos. Y dentro del procedimiento colectivo, el procedimiento económico. Entonces, creo, los juicios no se llamaban así, pero que ahora conocemos como juicios ordinarios, juicios colectivos y juicios económicos. La Suprema Corte de Justicia, el legislador de 1931 no lo dijo con esa precisión, pero se entendía. Problemas obreros patronales individuales, problemas entre sindicatos y empresas por interpretación o aplicación del contrato colectivo, asuntos colectivos. Y asuntos en los cuales hubiera conflictos en la interpretación económica de las condiciones de prestación del servicio. Ese es exactamente el quid del problema. Es exactamente donde está la síntesis de todo. O sea, conflictos o diferencias entre capital y trabajo respecto de sus condiciones económicas o financieras de la empresa. No es interpretación jurídica. Claro, inicialmente cuando nos dan estas fórmulas y estas respuestas decimos, no entendemos con precisión, pero vamos a avanzar un poco, esperando que nuestros conocimientos desarrollados por este conducto puedan ser fácilmente entendibles. Ya que la Suprema Corte de Justicia dijo eso, que la ley de 1931 aceptó que los conflictos podían ser individuales y colectivos, se encontró con un problema. ¿Cómo interpreto la fracción del artículo 123 que me dice tanto los trabajadores como las empresas podrán negarse a someterse a la conciliación o al arbitral? Cuando el órgano era administrativo, pues sencillamente lo podíamos hacer. Pero cuando el órgano es jurisdiccional, decimos, ¿cómo vamos a aceptar una fracción en la cual si yo quiero voy a la Junta y si no, no? Porque hay un procedimiento en el cual me dicen, no vas a la Junta, si eres el actor, se archiva el expediente. Si eres el demandado, se te sigue en rebeldía. Y llegado el momento, si el laudo es condenatorio, pues sencillamente se ejecuta. Es lo que dice la jurisdicción. Pero la conciliación y el arbitraje no dicen eso. Entonces, la Suprema Corte de Justicia y la propia Ley Federal del Trabajo dijo, ¿qué hacemos? Y dieron una solución sabia. Sabia en aquel entonces. Más adelante vamos a ver cómo se ha violado sistemáticamente. E indicó, los conflictos jurídicos de la Ley Federal del Trabajo, individuales y colectivos jurídicos, son de naturaleza jurisdiccional. Y los conflictos colectivos económicos son de conciliación y arbitraje, no jurisdiccionales. ¿Por qué no jurisdiccionales? Porque la función del juez es interpretar disposiciones jurídicas.
Y los conflictos colectivos económicos tienen disposiciones económicas. Imagínense un juez resolviendo asuntos financieros o asuntos económicos. Si pues esa no es mi función. Yo no sé si la empresa está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones. Yo no sé si los salarios son suficientes o insuficientes. Es un problema económico. Por tal motivo, entonces dividió los conflictos precisamente en jurídicos y económicos. Con una característica: el económico siempre es colectivo. Por eso nos encontramos que hay conflictos jurídicos, individuales y colectivos. Y en cambio los económicos son exclusivamente colectivos. Ejemplo: conflicto individual, pues un despido de un trabajador. Conflicto colectivo jurídico, pues un contrato colectivo en el cual sus cláusulas se interpretaran erróneamente. Que dijera en sus cláusulas: el salario del trabajador se entregará sin descuento de ninguna naturaleza. Y el patrón dijera: bueno, ninguna naturaleza laboral, pero sí tengo que descontarle los impuestos. Pues ahí hay una discusión. ¿Qué dijeron las partes cuando afirmaron sin descuentos de ninguna naturaleza? El sindicato va a decir: ni siquiera el impuesto, esto es a cargo del patrón. Y el patrón dirá: no, el impuesto es una obligación del ciudadano, en cualquier carácter, por eso lo tiene que pagar. Yo no puedo disponer sobre un régimen fiscal de que pague o que no pague. Esa discusión de quién tiene razón ya le corresponde al juez. El juez podrá decir: no, ninguna naturaleza, el descuento implica el problema en la relación laboral, pero no se puede meter en esa relación el régimen fiscal. A menos que hubiera una cláusula que con toda claridad dijera: el patrón, en su calidad de obligado solidario en el pago de impuestos, accederá a pagar totalmente los impuestos del trabajador. Ya entonces, ante el fisco, está asumiendo una obligación expresa. A lo mejor estoy equivocado en el ejemplo, ¿verdad? Será discutible, pero es un ejemplo de asunto colectivo jurídico. En cambio, el colectivo económico, no estamos discutiendo cláusulas jurídicas, estamos discutiendo cláusulas sociales, económicas. Por ese motivo se dijo: ¿quitamos la insumisión al arbitraje o no quitamos? Y se dijo: no, no la quitamos, porque es aplicable en los conflictos colectivos, no es aplicable en los conflictos jurídicos. Sin embargo, con el desarrollo del tiempo vinieron las interpretaciones y ya la negativa a reinstalar, que es un conflicto jurídico, se interpreta como una insumisión al arbitraje. A reserva de tratar este tema con mayor profundidad en otras ocasiones, diremos: pues si la negativa a reinstalar fuera una insumisión al arbitraje, en lugar de una sustitución de obligación aplicable, en otros casos la sustitución, cualquier laudo de la Junta podía negarse al cumplimiento, argumentando insumisión. Pero no quiero profundizar. Lo único que tenemos que decir es que en conflictos jurídicos, individuales o colectivos, no procede la insumisión. En conflictos colectivos económicos, sí procede la insumisión, porque es donde se da la conciliación y el arbitraje en plenitud. Y si decimos que es un conflicto económico colectivo, pues exactamente el conflicto al cual se refería el constituyente de 1917
cuando decía que las juntas de conciliación y arbitraje deberían resolver los problemas sociales, los problemas colectivos, los problemas de enfrentamiento de capital y trabajo. Y en un párrafo muchas veces no distinguible en la exposición de motivos y en el diario de debates del constituyente se dice: tratándose de contratos individuales, eso sí deberá resolverlos la justicia judicial. Ese párrafito pequeño no se ve con mucha frecuencia, no se maneja con mucha frecuencia, por lo cual les ruego que en la oportunidad vean ustedes la exposición de motivos y los diarios de debates, y casi hay muchísimos párrafos que nos aburre su lectura toda, y lo cual provoca que no veamos la última parte, donde dice: pero tratándose de contratos de trabajo, como son interpretaciones jurídicas, sí procede la jurisdicción, lo cual muchas veces no se vio. En 1936, como decíamos, ya la ley de amparo aceptó que los laudos de la Junta eran laudos dictados por una autoridad, no judicial, pero sí jurisdiccional. ¿Qué implicó, por lo tanto? Que fue reconocida la Junta de Conciliación, sin decirlo así expresamente, como un tribunal jurisdiccional fuera del Poder Judicial, dependiendo administrativa del Poder Ejecutivo, pero con funciones de juzgador y de conciliación y arbitraje. Todo ese desarrollo que hemos tenido, a mi juicio tan interesante, tiene un punto fundamental en nuestra historia laboral: la expropiación petrolera. Con motivo de la expropiación petrolera, previamente, los sindicatos, las organizaciones obreras habían exigido a los centros laborales a cargo de extranjeros, los petroleros, ¿verdad? La Gulf, la Shell, etcétera, que aumentaran los salarios, que eran muy bajos, que los trataran en mejores condiciones, que hicieran un contrato colectivo. Y siempre se oponían las compañías diciendo que no podían ganar suficiente. Y entonces era inútil las huelgas, era inútil las juntas, las demandas, porque no se podían exhibir por parte del trabajador pruebas suficientes para demostrar que la empresa sí podía hacerlo. Las empresas, mejor dicho. Pues alguien que no pudiera, no conozco yo ni la historia me lo dice, les aconsejó a los sindicatos que se fueran a un conflicto económico. Lo primero que dijeron la clase de trabajadores: ¿qué es eso? ¿Un conflicto económico? Generalmente el conflicto económico, la empresa lo presenta ante la Junta para bajar salarios, para modificar jornadas, para perjudicar al trabajador, pero que los trabajadores presenten el conflicto. Nosotros no conocemos, para variar, condiciones más que la huelga, y en todas hemos perdido. Entonces un gran jurista les dice: si ustedes le presentan un conflicto económico a las compañías petroleras, pueden ustedes ofrecer como pruebas los peritajes financieros y económicos en libros de la empresa, que según disposiciones de la legislación laboral esto es posible. Y ahí sí los peritos nos van a indicar si la empresa está ganando o está perdiendo. Bueno, pues con un poco de temor y duda, los sindicatos se fueron al conflicto de orden económico y ganaron. Y en su laudo la Junta de Conciliación y Arbitraje Federal consideró que, de acuerdo con los ingresos debidamente demostrados de los
patrones de las empresas no tan solo estaban en condiciones de mejorar el salario, sino también la jornada y algunos privilegios más. Claro, las compañías petroleras, considerando que tenían mejores abogados, pero yo agregaría, pero desconocedores del derecho laboral, se fueron al amparo, diciendo que una junta de conciliación, ¿cómo los podía condenar al pago de salarios y de cantidades cuando se habían hecho estudios financieros y económicos y no de naturaleza jurídica? Y yo, sorpresa, la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia, que había nacido con algunos años anteriores y constituido por verdaderos juristas, y sobre todo en materia laboral, dieron un rechazo con una tesis increíble, diciendo: los tribunales judiciales federales son incompetentes para resolver situaciones económicas o financieras de la empresa que no constituye una facultad del tribunal jurisdiccional. La situación económica y financiera de la empresa, de acuerdo con la legislación constitucional y la Ley Federal del Trabajo, corresponde a las juntas de conciliación y arbitraje, la cual, mediante análisis y periciales, investigaciones y estudios económicos y sociales, peritos en la materia determinan cuál es la situación real de la empresa para concluir si las peticiones de los trabajadores en materia económica son procedentes o no. Y si ya lo determinó la Junta, la Suprema Corte de Justicia no puede decir si estuvo la Junta equivocada o no, porque no es competente. La Constitución y la Ley Federal del Trabajo no le dieron al Poder Judicial esta facultad. La única facultad que le dieron al Poder Judicial es la revisión y cumplimiento de las garantías individuales. Y una situación económica o una situación financiera de la empresa no viene a constituir una garantía individual. Si los quejosos en el amparo dijeran que el procedimiento fue violado, ahí sí tendríamos competencia. ¿Por qué? Porque serían violaciones procesales. Pero no, en este caso únicamente se está invocando violaciones de fondo. Y nosotros no sabemos si la Junta se equivocó o no se equivocó. Es la última autoridad en esta decisión. Vaya que tenemos ministros de primerísimo nivel. Atreverse a dar una solución de esta naturaleza es realmente conocedor del tema, ser muy valiente y responder al cumplimiento de sus funciones. Con posterioridad ha existido, de 1938, varios conflictos económicos y siempre ha seguido la Corte esas reglas, salvo en 2015, que en el problema de Mexicana de Aviación, ya constituido por otros ministros, ya desaparecida la cuarta sala especializada y ya integrado por ministros que no tienen la menor idea del derecho laboral, ninguno de ellos, aunque alguno haya estado en organizaciones laborales, pero no hay ningún especialista, se atrevieron a decir en el asunto de Mexicana de Aviación: la Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo para la resolución de conflictos. Y el conflicto laboral, jurídico y económico lo debe resolver el tribunal, tanto en su forma como en el fondo.
y al fondo se oían, ¿verdad?, las protestas de los laboralistas especializados que decían: señor, ¿por qué no les enseñaste derecho laboral? ¿Por qué no se pusieron a estudiar el derecho laboral? ¿Por qué se atreven a dar respuestas de un problema que no entiende? Lo que es más, en aquel entonces lo podemos comprobar con las propias exposiciones que los ministros hacen por televisión. Un ministro de la Corte dijo: ¿cómo es posible que Mexicana de Aviación se atreva a modificar las condiciones laborales de los trabajadores en cuanto a jornada y salario? ¿Qué se les olvidó? Que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Claro, inmediatamente los que consideramos equivocadamente que sabemos el derecho laboral, le contestamos al señor ministro al día siguiente: señor ministro, de 7 a 10 en la Universidad Nacional Autónoma de México se dan clases de derecho laboral gratuitas. Por favor, toma el curso, porque yo creo que usted ya olvidó. ¿Por qué? Porque precisamente el procedimiento en conflictos económicos colectivos, esa es la regla. Modificar esas ideas tan retrasadas que tenemos cuando decimos los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Decimos, sí, pero dilo completo. Los derechos de los trabajadores fundamentales de la Constitución y de la ley son irrenunciables. Los que superen esas condiciones por acuerdo entre las partes, superen, por mejoría de condiciones, por contrataciones colectivas, esos son derechos laborales dispositivos. Quiere decir que son mejores de los que están en la ley y en la Constitución. Y esos sí pueden ser sujetos a modificación. Claro, con un límite inferior. No me puedes tocar los derechos fundamentales, solamente los que exceden los derechos fundamentales. Muchos dicen, pues no entiendo. Yo pensé que el derecho del trabajo tenía privilegios absolutos al trabajador y era protector. Pues claro que es protector. Pero no olvidemos que la relación laboral es bilateral. Para que haya trabajador, debe haber fuente de trabajo. Y si no hay fuente de trabajo, no existe la figura del trabajador más que en la expresión. Por lo tanto, ¿qué debemos? No tan solo pensar en el trabajador, sino pensar en la fuente de trabajo para que se cree, para que se desarrolle, para que se impulse, para que haya más trabajadores, para que haya mejores salarios, para que se respeten sus derechos, para que no se violen. Pero no debo olvidar la existencia de la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque si la olvido, pues pasa lo que en estos momentos hemos estado viviendo frecuentemente. Nos dicen en este momento que por los efectos de la pandemia, por los efectos del virus que asuela a todo el mundo, muchas empresas están quebradas, que ya no va a haber reapertura. Y por lo tanto, muchos trabajadores van a estar desempleados. Entonces, vamos a exigir a la empresa que cerró por la pandemia, por la quiebra, por la falta de apertura, que a fuerza abra aunque no tenga capital, aunque no tenga materia prima. Pues claro que no. Vamos a tratar de ayudar a la empresa para que reabra con colaboraciones, con impuestos quitándoles, con apoyos económicos. ¿Para qué? Para que exista la empresa. Y ya que existe la empresa, para que reabra. Porque es imposible
que obliguemos a una empresa que no puede trabajar, que abra fuerza para que dé trabajo. Ahí violaríamos también una garantía. 14 y 16, ¿verdad? Nadie puede estar obligado a trabajar, se refiere al empleado. Pero tenemos libertad de comercio y de industria para comerciar y para abrir industrias en la medida de nuestras posibilidades. Si me obligan a mí a abrir un comercio o una industria en contra de mi voluntad, me violan una garantía. Entonces, ¿qué debo hacer para que esa empresa subsista o ese comercio? Ayudarle. Luego, entonces, ya decimos, claro, que los derechos de los trabajadores son privilegiados, son fundamentales, que la ley es protectora, pero con límites. Implica con límites sin olvidar a la figura del centro de labores que hace posible la existencia del trabajo. Precisamente, fundado en estas reglas, es como nace el procedimiento colectivo de naturaleza económica. ¿Qué pretende? La existencia de la empresa, no a costa del trabajador, pero tampoco a costa de una imposibilidad de que viva. Entonces, la autoridad interviene para buscar un sistema en el cual se equilibren los factores. Por eso nos dice nuestro legislador. El procedimiento económico colectivo tiene por objeto la modificación, implantación, suspensión o terminación de las condiciones colectivas de trabajo. Vamos a repetirlo con mayor precisión. La modificación de condiciones de trabajo. La implantación de nuevas condiciones de trabajo. La suspensión de condiciones de trabajo. La terminación de condiciones de trabajo. ¿Cuándo se dan? Pues en este momento las estamos viviendo, desgraciadamente. Y las vamos a continuar viviendo durante muchos años cuando se reanude lo que llaman, ¿verdad?, las autoridades sanitarias, la normalización de condiciones. Según ellos, cuando ya el semáforo sea absoluto y permita todos trabajar y a todos abrir. ¿Cuántos no podrán abrir? ¿Por qué? Pues dejan de trabajar muchos meses. El personal no estuvo, se le tuvo que dar la oportunidad de que se fuera a su casa para que no contrajera la enfermedad. O se trabajó en condiciones muy precarias, pero se trabajó. Entonces, hay que ayudar a la empresa para que subsiste el empleo. De lo contrario, vamos a suponer que cometimos el gravísimo error de irnos contra los pocos bienes de la empresa. Bueno, pues los embargamos, los rematamos, pero nos quedamos sin empleo, de todos modos. No es más que una aspirina, una solución. Por eso la ley, recordemos, dice modificación, implantación, suspensión o terminación. Todavía en una protección mayor a la clase trabajadora, dice la legislación. Pero si después del conflicto económico hay una huelga, se suspende el conflicto económico. Eso nos parece un poco raro. ¿Por qué? Pues surgió por una razón muy sencilla. Desde 1931 hasta antes de 1970, cuando los trabajadores amenazaban con una huelga en caso de no aceptárseles el contrato colectivo o su revisión, los patrones tomaban como defensa diciendo, pues yo primero me voy al estallamiento de un conflicto económico, me voy al conflicto económico y te suspendo tu huelga. Y es lo que ocurría. ¿Para qué quiero una huelga si la empresa está cerrada? Entonces, la ley de 70 se adelantó y dijo,
En caso de conflicto económico, si hay una huelga, se suspende el conflicto. Y entonces empezó a dudarse sobre el vocablo huelga. Y los trabajadores dijeron, no te la voy a estallar, pero sí te la voy a plantear y te voy a dar mucho término para su estallamiento. Entonces se iban a semanas, meses o años, pero con su emplazamiento. Y el conflicto económico no podía tampoco desarrollarse. Prácticamente estaban tablas. Uno con su conflicto y otro con su emplazamiento que no estallaba. Entonces, con interpretaciones posteriores, dijo la Junta, no. En una interpretación literal, histórica y auténtica de la expresión huelga, significa que la debe estallar. Si no estalla la huelga, el conflicto económico puede continuar, porque lo único que hay ahí es una amenaza de paralización de labores, no una paralización. ¿Por qué? Porque no pueden convivir la suspensión de labores del patrón con su conflicto con la huelga. O sea, una de las dos le debemos dar privilegio. Le damos privilegio a la huelga estallada. No se ha modificado el artículo, pero la interpretación sí. ¿Quiénes son los actores en el conflicto? El patrón, que generalmente es el que promueve el conflicto colectivo. Y la otra parte, la coalición de trabajadores o el sindicato constituido. Cualquiera de los dos. O sea, un grupo de trabajadores que no está en sindicato o un sindicato constituido. Son las dos partes. Decíamos, generalmente, el que lo pone en juego como actor es el patrón. ¿Y que el sindicato no lo puede poner en juego? Pues sí, ya lo vimos que lo puso en juego durante la expropiación petrolera. Pero ¿por qué no lo hace constantemente? Porque tiene un arma más fuerte que es la huelga. Es más fácil utilizar el procedimiento de huelga ante el patrón que utilizar el procedimiento de conflicto económico. Entonces, ante una disyuntiva, el sindicato siempre prefiere la huelga. No está impedido para el conflicto económico. Pero la huelga se resuelve en días o semanas. Y el conflicto económico sí se resuelve en meses o en años. Hay una diferencia entonces. Dice la ley, primero, modificación de condiciones de trabajo. ¿Cuál sería? Pues circunstancias económicas, aumento en el costo de la vida. Es cuando el trabajador invoca, ¿verdad? O el patrón invoca una devaluación, una pérdida fuerte en su empresa. Pues quiero modificar las cosas, quiero cambiarlas. Ahora, implantación de nuevas condiciones. Implantación de nuevas condiciones no implica necesariamente que el patrón esté sufriendo problemas económicos. Muchas veces está en mejoría. ¿Cuándo? Pues cuando implanta, por ejemplo, en una oficina, en lugar de máquinas de escribir, computadoras. En una planta, nuevos métodos tecnológicos, nuevas maquinarias más precisas. En otros, cuando mete la robótica, cuando se fusiona, cuando se moderniza, cuando hay nuevas inversiones que provoca cambios. Entonces, en esa ocasión, sí se solicita implantación de nuevas condiciones. Vamos a un ejemplo muy sencillo con el cual todos vivimos. Si antiguamente teníamos secretarias con máquinas de escribir, que todavía existen en algunos lugares, cuando metemos la computadora, el nuevo método implica que a la secretaria la tenemos que capacitar. Y si no se capacita, pues ya no me puede servir porque yo ya no tengo máquinas de escribir. Cuando mucho buscaré la forma de reubicarla, si se puede. Pero si hay cientos de cambios, la reubicación no puede ser absoluta. Dos bancos cuando se fusionan, pues no van a tener dos directores,
2 gerentes, 2 auditores. Entonces, tiene que hacer algún cambio, tiene que hacer alguna modificación. Algunos sobran, algunos no los puedo reubicar. Pues es implantación de nuevas condiciones. Claro, si no quiero implantar nuevas condiciones, no hay problema, pero me quedo en la antigüedad. Quiero conservar a todo mi personal en las mismas condiciones sin cambios, pues quédate con tus máquinas de escribir. Y si estás en el campo, quédate con tu arado. ¿Para qué metes el tractor? Y quédate con tus sistemas antiguos, no metas la robótica. Pues yo puedo continuar. Nada más que en cuánto tiempo la empresa va a desaparecer, porque la competencia me superó. Con precios, con calidad, con todas las medidas. Entonces estoy trabajando en contra de mis propias condiciones. Recordemos, ¿ustedes se acuerdan de la Kodak? ¿Todavía existirá la Kodak? Fue una empresa de primer nivel. Sí, pero acuérdense que vendía, entre otras cosas, rollos de fotografía. Mi pregunta es, ¿ustedes todavía usan rollos de fotografía para sus tomas? Yo creo que eventualmente. Pero antes era total y definitivamente indispensable. La Kodak no se modernizó a los nuevos métodos. Desapareció. ¿Qué ocurrió? Pues dejó a los empleados sin trabajo. Porque no implantó las nuevas medidas. Bueno, vamos a conservar las cosas como están, pues consérvalas. Pero pues ya la modernidad te superó, ¿verdad? La tecnología. Después dice, suspensión colectiva. ¿Cuándo se da la suspensión colectiva? Cuando tengo exceso de personal, exceso de producción, cuando hay incosteabilidad en el desarrollo de la función, cuando me faltan fondos o cuando ya no puedo seguir laborando temporalmente. Recordemos que estamos hablando de situaciones temporales, porque hay otros que son definitivas. La definitiva es la incosteabilidad notoria absoluta. Ya no puedo volver a trabajar. Ya se me imposibilita el trabajo. Y también tendríamos que tomar en consideración la fuerza mayor, el caso fortuito. Hay muchísimos casos más, no son los únicos. Estos debemos tomarlos como simples ejemplos enumerativos, pero no extintorios. ¿Por qué? En este momento, si vemos, por ejemplo, a nuestro país y al mundo, las grandes inundaciones que están sufriendo por la temporada de lluvias, pues cuántas empresas no están inundadas. Y muchas podrán decir, pues suspendo mis actividades mientras saco el agua, mientras me pongo a trabajar, o un fuego en la empresa, mientras lo arreglo. O bien puedo decir, no, pues la inundación ya me provocó mi cierre. El fuego ya me provocó mi cierre. Entonces puede ser o suspensión con efectos próximos a reanudación o terminación. Ya no va a haber posibilidades de que vuelva a laborar. Por razones obvias. ¿Cómo iniciamos la demanda? La demanda es muy sencilla. No se da en grandes problemas. Comenzamos con un escrito donde haya nombre, domicilio, personalidad, exposición de hechos y peticiones concretas. Eso sí, es lo normal, ¿verdad? Debo anexar las pruebas. ¿Pero qué pruebas anexo? Bueno, según las circunstancias. ¿Qué quiero? Implantar, modificar, suspender o terminar. Pues son los documentos que debería exhibir. Si es fuego, pues la investigación de los bomberos, las actas del Ministerio Público, los peritos que pudieron haber concurrido. Si es implantación de nuevas condiciones, pues una inspección para que se vea que hay nuevos métodos de trabajo distintos a los anteriores. Si es suspensión,
¿Por qué es temporal? ¿Cuál es la causa? ¿Qué lo promueve? Demuéstramelo. Incosteabilidad, temporalidad, exhíbeme las pruebas. O si es terminación, igual. Lo mismo puede pasar, ¿verdad? Por fuerza mayor, caso fortuito. Ya no quisiéramos meternos a la diferencia, ¿verdad? Pero me decía mi maestro José de Jesús Castorena, de grata memoria, para no meternos a estudios profundos de derecho civil sobre las diferencias entre fuerza mayor y caso fortuito, nada más piensen en dos reglas que son casi generalizadas, con mucha excepción. Caso fortuito, hecho de la naturaleza. Causa fuerza mayor, hecho del hombre. Y ahí los dejo para su reflexión. No dudo que muchos de ustedes digan, no, eso no es así. Bueno, se los dejo para su reflexión. Porque en este momento tenemos, ¿verdad?, ese calificativo cuando nos dicen las autoridades sanitarias. La pandemia es causa de fuerza mayor. Si lo provocó el hombre, o será caso fortuito. Pero en fin, las consecuencias son las mismas, ¿verdad? Ya una vez exhibió los documentos con la copia de traslado, tenemos una audiencia inicial. En esta audiencia inicial puede ocurrir varias cosas, como normalmente en cualquier procedimiento laboral. No asiste el actor. En este caso, se tiene por desistido, ¿eh? No se tiene por ratificado, se tiene por desistir. No asiste el demandado, se le tiene por aceptados los hechos, no confesados, porque no le están atribuyendo un hecho, ¿eh?, sino por aceptar la petición de la parte contraria. Concurren los dos. Lo primero que se hace es ir a una audiencia conciliatoria. Y ahí sí se destaca, pero con toda facilidad, en pleno esplendor, lo que es una conciliación. No estamos discutiendo derechos. No estamos discutiendo si el despido fue justificado o injustificado. Si el riesgo es de trabajo o ordinario. No lo estamos discutiendo. Ese es un problema jurídico. Estamos viendo cómo subsiste la empresa mediante la ayuda de los dos. ¿En qué forma la empresa no cierra o no modifica o no cambia? ¿Y cómo se lo propone la parte contraria? Generalmente la clase trabajadora. La clase trabajadora puede decir, pues sí, pues andas en mala situación económica, pero yo qué culpa tengo. El administrador se fue con el dinero o cambiar las condiciones del mercado. Puede arreglar, invocar bastante cosas en la parte demandada, pero la pregunta es, no olvides que lo que yo estoy invocando es la continuidad de las funciones de la empresa. Entonces, si tú aceptas que estoy en mala condición o aceptas que es incosteable el producto y que tengo que modificarlo, y tú de todos modos quieres respetar las mismas condiciones, pues estás atacando un principio económico y financiero, no jurídico. ¿Por qué? Porque yo te voy a respetar tus derechos hasta el último día. ¿Cuándo es el último día? Cuando cierre, cuando ya no pueda continuar. La respuesta muchas veces del sindicato es, me quedo con la empresa y la remato. Bueno, pues quédate con la empresa y la rematas. Pero el personal está desempleado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Personal desempleado indemnizado total o parcialmente? ¿O personal que continúa elaborando en las empresas, colaborando con ellas para la subsistencia, si está plenamente consciente que las afirmaciones de la empresa son reales? Para eso, pues hay peritos, ¿verdad? Hay estudios, hay inspecciones. Entonces, en muchas ocasiones la conciliación no se va a arreglar en ese momento, si no se van a ampliar los plazos.
El sindicato va a decir, bueno, permíteme hacer una inspección, permíteme meter peritos, permíteme saber cuáles son las condiciones, etcétera. Ahí es donde se da la conciliación. No hay arreglo entre las partes. Entonces, se ofrecen pruebas. Pero qué cosa tan singular. La prueba fundamental es la pericial de oficio que la autoridad señala. La pericial de oficio. O sea, las partes pueden ofrecer todas las pruebas que quieran, inclusive periciales. Pero la autoridad de oficio tiene que analizar con peritos, expertos en la disciplina, no en materia laboral, en problemas financieros, tecnológicos, económicos, en relación con las peticiones de la empresa. A ver si el método tecnológico procede, desaparece una parte del personal. O a lo mejor pueden ser los peritos, no, qué bueno que haya métodos tecnológicos nuevos, pero con el mismo personal capacitándolo. O bien puede decir, bueno, pues sí realmente, el nuevo método tecnológico, pero no más en parte de la empresa. Entonces, los peritos son factores esenciales y determinantes los que señala la autoridad. No significa que las demás pruebas no se consideren. ¿Qué es lo que pueden hacer los peritos? Nosotros estamos acostumbrados a que en los conflictos jurídicos ofrezcamos un peritaje y le formulemos una serie, ¿verdad?, de preguntas que deberá contestar el perito. Aquí no. Aquí los peritos los nombran a la Junta para que con toda libertad desarrollen según su leal saber y entender la pericial. La Junta no está en condición tampoco de decirle, dime si está ganando o perdiendo. No. Estas son las peticiones, ¿qué opinas? Y para poder desarrollar su pericial, los peritos pueden pedir informes oficiosas a autoridades, a academias, a escuelas, a la fuente de trabajo, oficiosas. Llevar a cabo inspecciones donde quieran, examinar a las partes, interrogarlas en la medida que lo consideren pertinente. Ya cuando ocurre esto, entonces los peritos formulan su dictamen. Siempre decimos el perito oficioso, 3 por lo menos, señalados por las juntas de conciliación, independientemente de las pruebas de las partes. En su peritaje sí hay una regla. Tienen que hablar de los antecedentes del conflicto, de la situación que media en el ambiente financiero y económico, de los salarios del personal, de los salarios de la competencia, de las condiciones económicas en la industria, en la empresa, en el país, en el extranjero, y dar una sugerencia de solución. Los peritos pueden ser acompañados por las partes, pueden ser acompañados por los peritos que señalan las partes. Esos peritos de las partes pueden sumarse a la pericial oficiosa o hacer sus propios peritajes, nada más que con las restricciones de la ley, con un cuestionario que deben responder. En cambio, los de oficio tienen libertad absoluta. Por eso en muchas ocasiones los peritos de las partes se suman a los oficiosos. Ya una vez que los peritos formulan su dictamen y se desahogan las pruebas, la Junta puede dictar su laudo. Y sorpresa. La sorpresa que precisamente los que no se dedican al tema lo censuran y lo descalifican. Dice la ley, el laudo final debe buscar la justicia y el equilibrio entre los factores de la producción. Y como consecuencia puede haber un aumento o disminución de personal. Repito, aumento o disminución. Aumento o disminución de jornada.
aumento o disminución de salarios y modificar libremente las condiciones de trabajo. Muchos dicen, ahora sí no entendí. ¿En qué quedamos? No que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, no que son conquistas laborales que nunca pueden ir hacia atrás. Decimos, no confundas el conflicto jurídico con el conflicto colectivo económico. Si en un problema de gravedad, para que no le disminuyan el salario a los trabajadores o no disminuyan la jornada, no modifiquen la jornada o no afecten sus derechos, los trabajadores pueden irse al conflicto económico, recuérdenlo, a la huelga y estallarla. Bueno, pues sí, lo pueden hacer. Pero ¿cuál es la consecuencia si ya el laudo de la Junta dijo que las condiciones económicas de la empresa o financieras o tecnológicas requieren de estas modificaciones? Y los trabajadores dicen, pues no las acepto. Pues la consecuencia es que va a haber un cierre de empresa. No olvidemos algo muy desagradable. Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación hace varios años, con fundamento o sin él, entrevistó a sus diversos sindicatos para cambiar las condiciones de trabajo. Al entrevistar a los pilotos aviadores, entre otras cosas, les dijo que iban a abrir nuevas rutas, iban a comprar nuevos aviones y quería cambiar las condiciones. Los pilotos hicieron el estudio y dijeron, bueno, sí, si es temporal lo aceptamos. Cambiaron la contratación colectiva de los pilotos aviadores en la medida que se habían puesto de acuerdo. Llegaron con los sobrecargos y las sobrecargos dijeron, por ningún motivo se modifique el contrato. Y no aceptó absolutamente nada. Y hazle como quieras. Se fue inicialmente Mexicana de Aviación al conflicto económico. Durante mucho tiempo duró el conflicto económico que no se resolvía por la Junta. Después se fue a la Corte y llegó un momento que por circunstancias que no vale la pena mencionar, Mexicana de Aviación se fue a la quiebra. Y injustificadamente, el juez de la quiebra le dio privilegio al juicio mercantil frente al asunto económico. ¿Y qué pasó? Por el momento desapareció las funciones de Mexicana de Aviación mientras se resolvía la quiebra y mientras se resolvía el conflicto económico. Bueno, en uno de los casos ya dijimos, una tesis de la Corte que no fue definitiva porque todavía no se ha resuelto y ya para qué se resuelve. Dijo eso, el conflicto de orden económico permite a esta autoridad judicial federal resolverlo en la forma y en el fondo. O sea, quería darles la razón a los trabajadores, supongo, por la naturaleza de su tesis. Pero la realidad fue que la quiebra imperó, se suspendieron las labores. Y Mexicana de Aviación está sin trabajar. En este momento les preguntaríamos a las sobrecargos de Mexicana de Aviación, y si hubieras aceptado la modificación de condiciones de aquel entonces y subsistiera Mexicana de Aviación, ¿no sería mejor que ahorita estar en la quiebra y sin resolución del conflicto? Bueno, pues dejo el interrogante para aquellos, ya no digamos los jubilados de Mexicana de Aviación, que dicen, ¿y nosotros en qué libro leemos? Bueno, pues es una de las consecuencias de no entender lo que es un conflicto colectivo de orden económico. Claro que se presta para utilizarlo de mala fe, para realizar fraudes, claro, pero precisamente la parte contraria, pues antes
de llegar al fondo, debe nombrar a las personas especialidad de su lado para ver si las afirmaciones de su contraparte, en qué medida son verdaderas o son falsas. Si son falsas, rechazarlas. Pero si son verdaderas, total o parcialmente, ponerse de acuerdo en qué medida. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, ¿verdad? Que quedemos desempleados. E insisto, sí, pero a mí me van a pagar todo. Sí, posiblemente paguen todo. Y hasta tu indemnización siguiendo las reglas del contrato colectivo. Pero no se olvide que en relaciones laborales lo más importante, independientemente del salario, es la conservación del empleo. Claro, conservación del empleo en condiciones dignas, no esclavizante ni servidumbre, en condiciones dignas. ¿Cuál es la lección que hemos recibido de esta exposición? El conflicto colectivo económico es un método de equilibrar las relaciones obrero-patronales. Tiene por objeto mejorar condiciones laborales de ambos sectores. Si se requiere modificar salarios, si se requiere modificar jornadas, descansos, vacaciones, hay que advertir en qué medida esto es aceptable y por qué temporalidad o definitiva. Muchas ocasiones lo que hay son canjes, no olvidemos. Cuando un patrón me dice, tienes vacaciones de 60 días, son muchos, ¿no? Y 35% de prima de antigüedad, ¿qué te parece si lo bajamos a 45 o a 30 días y te doy 100% de prima? Ya es un canje. Ya ponemos en la balanza, ¿verdad? En estudio, a ver si puedo sacrificar día de descanso por aumento de salario. Entonces, vemos que todas esas medidas implican que las condiciones laborales del trabajador, los derechos adquiridos son irrenunciables en su parte fundamental, en la Constitución y en la ley. Todo lo que exceda sus derechos mínimos son disposiciones dispositivas. Podemos disponer de ellas. No confundir. Como son bilaterales, el patrón no me las puede cambiar unilateralmente. El trabajador no puede hacerlo unilateralmente. Entonces hay dos sistemas. O me pongo de acuerdo para el cambio de condiciones o me voy a un conflicto económico colectivo. Con eso concluimos nuestra intervención y ojalá esta clase les haya servido para cambiar su forma de pensar respecto a lo que es el derecho laboral. El derecho laboral respeta la figura del trabajador ante todo. Es la figura más importante en el vínculo, pero no es la única. No olvidemos quién hace posible la existencia del trabajador, que es el patrón. Tenemos que conservar al patrón, al centro laboral, a la empresa. No permitirle excesos, no permitirle explotaciones, pero sí permitirle un desarrollo lógico y razonable por las funciones a las cuales se dedica. Muchísimas gracias y muy buenos días.